¿Cómo le van? Buenas noches. ¿Cómo le van todos? Buenas noches. Ok, bueno. Quisiera saber si se me escucha. No sé si se me escucha. ¿Se me oye bien? Buenas noches, sí se le oye. Ah, ok. Vale, listo, perfecto. Está- Listo, muchas gracias. A ver, discúlpeme, voy a empezar a compartir. Voy a compartir mi pantalla completa porque a veces me puedo perder en algún momento. Prefiero compartir todo en un momento. Está, ya, perfecto. Bien, ¿cómo le van a todos? Bueno, me presento un poco. Mi nombre es Joel Figueroa. Acá soy de Perú. Y bueno, la carrera bueno, mi profesión es ingeniería mecatrónica. Y actualmente me vengo desempeñando como docente y a su vez también entrando en la transición también a trabajar en la parte de análisis y ciencia de datos, así como también en la parte de investigación. ¿Ok? Am, ya, ya cuento con, a ver, asesorar a algunos jóvenes en algunos proyectos también de campo. Y a su vez también me ha tocado ser eh, profesor también del curso de proyecto de tesis en una universidad particular acá en Perú. Bien, ya me ha tocado también hace muchos años trabajar en lo que es mantenimiento, ¿ok? Y ya por eso he podido asociar mucho más rápido, se podría decir, ahora este boom, esto que está de moda prácticamente, este nuevo lenguaje de programación que ya ha venido ya nos ha venido, digamos, a invadir, por ponerle un nombre, y para quedarse. Y creo yo por muchos años, porque se está metiendo prácticamente en la mayoría de especialidades. Al principio parecía que no, pero ahora yo por lo que estoy viendo, no va a irse tan rápido así como parece, ¿no? Tenemos prácticamente ya, eh, creo que tenemos ya aproximadamente cerca de unos 8 años con el Python. Y bueno, desde ahora ya está comenzando a venir cada vez mucho más fuerte y inclusive al ser un lenguaje o código abierto, el open source, como se llama en inglés, nos está, digamos, se está fortaleciendo, enriqueciendo cada vez más gracias a las mismas personas que están impulsando en la realización de nuevas herramientas justamente para Python. No solamente quedaría en análisis de datos, ojo, se está metiendo también en la parte electrónica, en automatización. Yo pensaba que no, pero automatización también, en la parte industrial, en economía, en derecho, en agricultura, en arquitectura, N cosas, la verdad. Inclusive ahora están comenzando a ver hasta librerías, inclusive de que están interlazándose o relacionándose o comunicándose, si cabe el término, entre software de una especialidad con Python, ¿no? Para que exista una comunicación plena entre los datos que se van transfiriendo entre punto y punto. Me disculpan si escuchan bulla o música detrás mío, lo que pasa es que yo vivo cerca a una discoteca, dos discotecas, y normalmente se escucha bien fuerte. Bueno, y eso que no estoy tan cerca, estoy casi a unos 300 metros, será un poco más tal vez, pero la bulla es muy fuerte, hasta un poco que distrae. Muy bien, en esta oportunidad, chicos, voy a estar con ustedes para la parte de introducción a Python y automatización de datos.
algo que nos sirve como especialización para la programación y lo que tiene que ver con la data de mantenimiento 4.0. ¿Ok? Básicamente nos vamos a acompañar, me va a tocar verlos por 2 días, el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver un poco sobre qué es Python, que va un poco el fundamento, qué es Python y por qué es importante para mantenimiento. Algo muy corto, la verdad, no suelo usar o hacer uso de tanta teoría, pero de todas maneras toca, de repente tocar algunos ejemplos o algunas experiencias para contar, para más o menos enfocarnos en qué sería importante. Luego librerías clave, ¿ok? Las librerías clave que digamos que hay muchas más, pero vamos a tocar solamente 2, 3, 4 máximas, no vamos a tocar todas. Ya vamos a ir tocando mañana, vamos a hacer un poco más, obviamente. Pero básicamente es conversar un poco de pandas, un poco de NumPy o NumPy, el Matplotlib y unas más. Y algunos primeros scripts, como por ejemplo generar alertas simples con condiciones, ¿ok? Mañana, ¿qué sería? Fundamentos de data frames y series, ¿ok? Algunos fundamentos de data frame. El data frame ya sería prácticamente algo que nace a raíz de un script, ¿ok? Y generar una serie o generación de data continua, ¿ok? Data continua que va a ir alimentándose de una entrada, obviamente, y generando salidas constantes, ¿ok? Luego la limpieza de datos, ¿ok? La limpieza de datos es un tema más para estadística, ¿ok? Lo que le llaman data sucia y luego dar data limpia, o sea, data limpia completa, eso también lo vamos a hacer ya mañana, ¿ok? Básicamente para tocar temas de interpretación de data estadística. Esto básicamente es cuando ya recibimos base de datos. La base de datos, ustedes saben que una planta industrial es enorme, enorme, enorme. Hay información hasta de que si el perno está prácticamente desgastado, si ya falta grasa, si, qué sé yo, alguien se demoró 3 segundos en enviar un reporte, es enorme. Se puede generar información hasta tal vez absurda. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros a veces como analistas o nos toca de repente como supervisores? O como jefes tal vez, hacer una limpieza y generar solamente un formato de información, un formato gráfico limpio y nulo, ¿ok? Y luego, obviamente, interpretar esos datos, porque al final nosotros no podríamos, por ejemplo, ¿ok? No, nosotros no podríamos, eh, digamos, eh, no podríamos hablar de una toma de decisiones correcta, ¿ok? Si es que antes no tenemos un buen recogimiento de la información que previamente tuvimos que haber tomado de planta, ¿ok? Y en una planta no podemos tomarnos mucho tiempo para pensar, porque lastimosamente ahí el tiempo vale dinero, pero digamos que por 3 hasta por 4 veces. No podemos tomarnos mucho el tiempo de pensar cómo o por qué sucedió esa falla o por qué sucedió ese error. Las decisiones son muy importantes y básicamente nosotros nos miden como jefes, como gerentes, o como supervisores, o como practicantes, por las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, mientras veamos el lado más práctico, digamos, al asunto y demos una solución que traiga un resultado con un beneficio, a nosotros nos van a, obviamente, tomar mucho más cariño, digamos así. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Porque es Python importante en mantenimiento, en las librerías. La instalación que es muy simple, pero toca de todas maneras decírselos. La lectura y visualización también básica, ¿ok? Hay que ver una lectura y visualización básica de un archivo. Es muy, muy sencillo también. La generación de un archivo CSV no lo vamos a ver ahora. Sin embargo, yo les voy a dar algunas páginas web, bueno, una página web de donde yo he podido obtener y para que ustedes también, digamos, puedan buscar una información que les permita generar sus propios códigos, ¿ok? Obviamente hay la famosa inteligencia artificial, ¿no? También la inteligencia artificial también te puede generar un CSV, ¿ok? O te ayudaría también a interpretar algo. ¿Ok? Ya, eso también, la inteligencia artificial, digamos que como profesor, como docente en mi caso, yo no puedo, yo ya no estoy exento ni siquiera de decir no la quiero usar, ni tampoco de decir no quiero que la usen ustedes. No podría decir eso. Digamos, eso es atentar contra el avance tecnológico
y es pensar de una manera, tal vez, a mi parecer, un poco retrógrada. No, no lo puedo hacer. Sin embargo, lo que sí de mis facultades o de mi, tal vez, comentario para ustedes sería que lo sepan utilizar de una manera correcta. Entonces, la generación o interpretación de archivos o de información por inteligencia artificial, yo les diría que más bien lo sepan usar a su favor para seguir aprendiendo. ¿No? Claro, en otras palabras, usarlo como un aliado. Otras cosas también como, otro punto como automatización con condiciones y ciclos, con condicionales. Bueno, también les voy a enseñar un poco de condiciones y un mini ejercicio al final. ¿Ok? Eh, bueno, sigamos. Un contexto importante, que acá tenemos que hablar un poco del contexto. Eh, un poco el contexto. En mantenimiento industrial, cada máquina va a generar datos. ¿Ok? Digamos, si tenemos una secuencia de electrobombas, tenemos un manifold, tenemos de repente una línea de producción completa de diversas máquinas que trabajan en un flujo automatizado, en un proceso continuo, ¿ok? Automatizado. De repente tenemos, qué sé yo, una línea de calderas, una línea de bombas, no lo sé. ¿Ok? Cada una de ellas va a generar datos de diversas maneras. ¿Ok? Cada una de ellas, digamos, nos va a dar cierta respuesta hablando de ruidos, hablando de temperaturas, hablando de torques, hablando tal vez de fluidos como, acerca de fluidos como presión, caudal, vibración, viscosidad, no lo sé. Tenemos tal vez una gran cantidad de variables que podríamos obtener utilizando la misma instrumentación que tengamos de campo. ¿Ok? Y digamos, ¿a qué cosa me refiero con instrumentación? Por ejemplo, los sensores. Cuando hablo de sensores y los mismos actuadores. Los mismos actuadores de los equipos, del equipamiento que está instalado en una planta, y a su vez también estos actuadores que son los que interactúan entre la máquina y el proceso. O sea, prácticamente los que hacen esa ejecución de ese trabajo con el proceso. Por ejemplo, si yo tengo mi electroválvula, yo podría tener mi posicionador y eso yo lo podría catalogar como un actuador, ¿ok? Por ejemplo. Entonces, tenemos el actuador, tenemos el sensor, que son los que nos generan data y son los encargados, digamos, de también trabajar en conjunto con los transmisores y así a su vez, perdón, llevar toda esta información a una base de datos. Esta base de datos obviamente es creada gracias a los sistemas de automatización. ¿Ok? Que obviamente eso pertenece ya netamente a la misma base o digamos al mismo expertise o a la misma experiencia de cada planta. Cada planta puede trabajar de una manera muy similar, eso es muy cierto, pero cada una de ellas tiene un propio, digámoslo así, como una especie de propio estilo de trabajo, porque ellos quieren diferenciarse de alguna manera. Es un tema de negocio prácticamente. Entonces, con esos datos que yo genero, obviamente va a depender la cantidad y la calidad de esos datos, va a depender también muchas veces del tipo de operación o el tipo de proceso que yo tenga en una planta, ¿no? Entonces, si yo trabajo en una pesquera, en una pesca, yo no proceso, por ejemplo, anchoveta todo el año. Yo proceso anchoveta, al menos aquí en Perú, quizás 2 veces, quizás una vez, máximo 3 veces por año. Y el proceso de la anchoveta es un mes, mes y medio, 2 meses, no más. El resto de los meses que hago, mantenimiento, parada de planta. No hago más. Sin embargo, si yo trabajara o tengo una mina, la mina sí trabaja 24 horas por 7 días a la semana. Entonces ahí la información es constante. Entonces ahí estoy prácticamente en una carrera contra el tiempo. Entonces, mi labor como supervisor o como, digamos, responsable de área es estar, digamos, monitoreando cada reporte de cada equipo. Entonces, estos datos, si sin análisis, no dicen nada. Entonces, si yo no proceso esos datos, yo no voy a, digamos, tener una mejor toma de decisión al final.
muchas veces, ¿qué se hace normalmente en una planta? Bueno, hasta hace un tiempo todavía se hacía. Ahora ya poco a poco Python se está metiendo en el asunto, se podría decir así. Pero hace un tiempo, ¿qué pasaba? Normalmente se bajaba toda esa información de algo llamado ERP. De repente sí lo han escuchado el nombre, permítanme. Voy a simplificar un ratito. Se llama ERP, ¿ok? Que se llama Enterprise Resource Planning o Planeamiento de Recursos Empresariales. De repente sí deben haber escuchado algo de esto porque, digamos, esta es una especie de gestión integrada, sistema integrado de gestión, en otras palabras. Se trata de cierta forma, llevar este sistema integrado a un software para que desde el software yo pueda manejar toda mi empresa y estar anexada desde un solo cerebro, por ponerlo de una manera. O sea, yo solamente desde un ERP, yo podría manejar automáticamente toda mi empresa. ¿Ok? Compras, ventas, finanzas, comercio, etcétera. ¿Ok? Entonces, el software más conocido es el famoso SAP. Obviamente, como estamos en mantenimiento, tenemos el SAP mantenimiento de planta. ¿Ok? Y este SAP, el SAP PM, que es Plant Maintenance, ¿ok? Básicamente es un sistema donde yo debo subir información y base de datos. ¿Mi labor cuál es? Subir base de datos. Entonces, yo subo información, registro equipos, registro planes de mantenimiento, registro cronogramas de mantenimiento, repuestos, en fin. Yo hago todo acá. Entonces, yo desde acá, yo lo que tengo que hacer de aquí es descargarme toda esa información en una sola base de datos. Vamos a ver si cuento con algún reporte o alguna información, pues ya casi no lo tengo. Sin embargo, ellos generan como una especie de Excel. Ahí está, se podría decir que algo así. Ellos generan como una especie de Excel. Entonces, desde este Excel, ¿cuál es la labor ahora del analista, del planificador de mantenimiento? Hacer tablas dinámicas, de repente generar algún dashboard, de repente un diagrama tipo pastel, un histograma, un diagrama de cajas y bloques, de repente algún tipo de diagrama de dispersión, hacer tablitas, cuadritos, estadísticas, y etcétera, etcétera. Sin embargo, esto toma mucho tiempo. Entonces, volvemos ahora sí a nuestra presentación. Y el problema de eso es que obviamente genera tiempo. ¿Ok? Genera tiempo. Y básicamente acá con Python lo podemos automatizar. O sea, podríamos automatizar ese proceso, inclusive solamente trabajando directamente con los archivos que tengamos del ERP, automáticamente podríamos tener este resultado muy rápido, en prácticamente cuestión de segundos. Obviamente teniendo nuestras plantillas realizadas. Y de una manera automática, trabajando con el sistema electrónico industrial, se podría hacer también. También, sin embargo, acá involucraría una implementación un poco más especializada. Con Python, ¿qué lo convertimos? Los convertimos en conocimiento útil, porque nos ayuda a detectar fallas antes, automatizamos tareas, obviamente, y tomamos decisiones. Entonces, básicamente, ¿qué es Python? ¿Ok? ¿Qué es Python? Básicamente, es en mantenimiento industrial. Ya sabemos que Python nos va a ayudar para eh, leer la información, interpretar toda esta información generada por cada máquina. Cada máquina, bien les comentaba, nos ayuda a generar datos. Entonces, pero estos datos sin análisis, sin tener conocimiento, no nos dicen nada. Y otras veces, ¿qué pasa en una planta? En una planta, normalmente, muy pocos son los que dominan, o mejor dicho, recuerdan la teoría. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Eh, y se necesita, de cierta forma, se necesita en algunos casos que el personal técnico y también especialista de área, como ingenieros, etcétera, todavía analicen basándose en un conocimiento teórico, porque al final tenemos que analizar un problema, sin menospreciar, obviamente, lo que ocurra de manera técnica. ¿Okay? Entonces, con Python nos va a ayudar.
este software nos va a ayudar, este tipo de lenguaje de programación, para convertir este conocimiento a detectar fallas antes que ocurran. Y el nuevo técnico no solo va a usar las herramientas, sino va a hacer o va a tener que escribir código. Entonces le vamos a dar un nuevo atributo a este técnico. ¿Y qué necesita aprender de Python para lograr esto? Primero, ya saben que tenemos tres cosas aquí. Python y mantenimiento 4.0 nos ayuda para la automatización de lectura de sensores. Sensores de toda variable de medida. ¿Ok? No sé si recuerdan los diagramas PNID. Los diagramas PNID basados en la norma ISA 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Trabajamos con una tabla de aproximadamente 23 tipos de variables. ¿Ok? Cualquiera de ellas las podemos registrar y automáticamente procesar. Generación automática de reportes. Ya saben ustedes que en una planta no se puede perder tiempo. Y obviamente también procesar información en base a datos. O sea, generar patrones que nos ayude a calcular algunos indicadores entre fallas, como por ejemplo el tiempo entre fallas o la disponibilidad, los KPIs que tengamos en mantenimiento, que ustedes saben que son tres, que es disponibilidad, mantenibilidad y confiabilidad. ¿Ok? Básicamente en los tres puntos, acá en estos tres puntos, Python nos va a ayudar a conectarnos vía protocolos, por ejemplo, los MQTT o HTTP. Nos ayuda también a generar informes, sea en PDF, en Excel. Excel es lo que normalmente se genera porque tenemos los archivos CSV. Y si es para procesar datos, para procesar toda esta información finalmente, nos ayuda a calcular o a interpretarlo basado en ya indicadores de desempeño. Esta integración con Excel, CSV y sistemas SCADA es muy, muy importante en este paso. ¿Ok? Saben ustedes también, se han utilizado PLC anteriormente. El PLC, por ejemplo, cuando utilizan el Motion Control, control de movimiento, utilizan el Data Logger, también genera archivos CSV. Entonces, automáticamente podríamos hacer un programa que directamente trabaje con ese archivo generado y automáticamente hacer un ciclo repetitivo de generación de reportes. Podemos trabajar como queramos, en otras palabras. Por ejemplo, tenemos un motor con aumento progresivo de vibración. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Detectamos antes de que falle. Entonces, prácticamente generamos curvas y automáticamente cuando ya la vibración comienza a aumentar, lo detectamos y atacamos directamente, ¿no? Tenemos que disminuir el tiempo de respuesta. ¿Ok? Entonces, unas preguntas, por ejemplo, para la reflexión. ¿Qué tareas repetitivas podría yo automatizar con Python en su trabajo? En tu trabajo, por ejemplo, la lectura diaria, federación y cálculo de horas máquina. Eso es importante también. Hay algunos equipos que trabajan directamente con el aparatito llamado orómetro, ¿no? El famoso orómetro. Entonces, no trabajan digamos, yo no realizo el mantenimiento por tiempos, sino por horas de trabajo. En algunos casos existen los grupos electrógenos, por poner un ejemplo, ¿no? Hay grupos electrógenos que trabajan por horas, ¿no? Cada 30.000 horas necesita hacer tal trabajo, cada 60.000 horas tal trabajo, etc. Perdón, ahora sí. Aplicaciones de mantenimiento predictivo. Entonces, yo tengo una lectura de datos de sensores, ¿ok? O archivos exportados por SCADA. Me toca hacer a mí una evaluación que sea de tipo, una evaluación que sea, por ejemplo, con condiciones críticas como sobrecalentamiento, desgasto o automatización de alertas. ¿Cómo lo harían esto, digamos, con un pequeño fragmento de código? Si la temperatura fuera mayor a 80, entonces, ¿qué hacemos? Automáticamente el print, ¿no? Alerta sobre calentamiento detectado. Obviamente que este if tendría que trabajar directamente con mi sensor de temperatura. Este tipo de lógica nos ayuda a trabajar de manera rápida y lo integra directamente o de forma correcta con los sistemas ERP o los dashboards electrónicos. ¿Ok? Ahí está. Primer código, o primer contacto. Python no usa un punto, ni coma, ni llaves, ahora entrando directamente al programa. La indentación es lo que nos va, digamos, a marcar la diferencia en este caso. Se van a dar cuenta cuando pase a la parte del ejemplo que la indentación puede inclusive cambiar el sentido del programa. Acá tienen que tener mucho cuidado. Vamos a ver primero paso a paso.
Ya vamos a ver paso a paso, les voy a ir dando fragmentos de código para que entiendan un poco la sintaxis, cómo escribirlo, y al final en el programa les voy a dar ya, digamos, una forma clara de cómo hacer la programación por fragmentos, ¿ok? Obviamente vamos a ir probando paso a paso, de forma también que me pueden lograr entender el formato y la forma o el formato, y a su vez también que vayan ustedes familiarizándose con las instrucciones, ¿vale? Python usa command y llaves, como les decía. Entonces la indentación marca los bloques. La indentación es, por ejemplo, yo me pongo en este print y aprieto la tecla Tab, esa tecla que son las dos flechitas cruzadas, significa que el print se va a ir un poco más a la derecha. Por ejemplo, esa es la indentación, y eso va a marcar una diferencia, como les digo. Entonces, ¿qué otra cosa nos permite Python? Ejecutar instrucciones por línea. Eso también es muy bueno. Podemos probar línea por línea. En este caso estoy poniendo mi nombre, o sea, nombre como variable, igual Joel, entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Porque estamos definiendo que es un string o una cadena de datos, ¿ok? Y el print porque de todas maneras... Ay, no sé en pantalla. Disculpe. A ver, disculpe. Voy a dejar... Voy a dejar mi pantalla mejor, mi cámara. ¿Me confirman si se puede ver? Ya, listo. No voy a poner en modo presentación mejor, ya, porque de repente me pongo un poco lento. Lo dejamos ahí. Listo, entonces existe un primer contacto con Python, ¿no? La salida en este caso estoy colocando como mi nombre, es Hola Joel, ¿no? Y Hola se está colocando entre comillas, ¿ok? Como primera cadena o como el primer string, y el coma para que automáticamente se coloque mi nombre o el nombre o el resultado, mejor dicho, de la variable que he creado, aunque en este caso tiene. Entonces, la salida esperada en este caso sería Hola Joel. Esto es ideal, por ejemplo, para programación en Jupyter, Colab, ¿no? Que esos son notebooks. En este caso, yo les voy a enseñar por el día de hoy, vamos a hacer Colab. El día de mañana, tal vez podemos hacer algunos ejemplos en VS Code, que es un poquito más, digamos, especializado, un poquito más difícil tal vez de configurar. Demora un poco configurarlo, pero de todas maneras es bonito. En este caso yo voy a trabajar el día de hoy con Colab porque es más fácil para que ustedes lo abran, lo instalen, no tengan necesidad de estar bajándose un software, etcétera. ¿Ok? Entonces, las variables, por ejemplo, otra cosa importante que quiero decirles, ¿no? ¿Cómo defino variables y tipo de datos? Para ir dándoles contexto. En este caso yo defino RPM igual 1500. Ojo, el nombre de las variables tiene que tener un nombre que no, que no sea igual, por ejemplo, a un nombre de una instrucción. O sea, yo no podría colocarle un nombre AND, or, no sé, o de repente else, elif, while, o tal vez algún nombre de instrucciones que ya se conocen como instrucción de programación. Se tiene que colocar algo que permita, digamos, relacionar rápidamente con el tema que estoy trabajando, ¿no? En este caso RPM. Otra cosa que yo no les recomendaría, como poner nombre de variables, nombres que no tengan sentido, tal vez, ¿no? Yo he visto alguna vez, yo tenía un alumno que se le acabó las ideas y comenzó a colocarle nombres de dibujos animados, ¿no? Comenzó a ponerle Goku, Vegeta o nombres así, ¿ok? ¿Listo? Entonces, en este caso yo, por ejemplo, tengo lo que es RPM es igual a 1500. Esto es un valor de un entero, por eso lo coloco acá con un numeral. Tengo el par que es igual a 42.7. ¿Y por qué sale como 42.7? Porque es un tipo flotante o como flotante. Es lo que se le llamaría un decimal. Otro es el famoso estado. Le estoy colocando otro nombre para otra variable. Digamos, estamos generando como una especie de bolsa, ¿no? Vamos a colocar acá un string, entre comillas. Esto sería un string o una cadena de datos, una cadena de información.
Y otro, estoy hablando de un false, este se está llamando booleano, solamente tomaría dos datos, o 0 o 1, por ejemplo, o es verdadero o es falso. ¿Ok? Acá hay conceptos clave, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, el entero son revoluciones, son ciclos, estamos hablando de números enteros. Floats son decimales. Estamos hablando información que tenga que ver directamente con números que necesiten más precisión en la información. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque yo puedo transformar números flotantes en números enteros y viceversa. Solamente que si yo, por ejemplo, transformo un número flotante en un número entero, puedo perder información, por ejemplo, el punto 7. Ya pasaría a llamarse 42 o 43, por ejemplo. Entonces, no me conviene trabajar de esa manera, trabajar de esa manera tal vez un poco imprudente. Hay que medir un poco el código que estemos generando, ¿no? El string es el texto, es un estado, por ejemplo, y el booleano, ya está, true o false. Notas, Python, por ejemplo, asigna el tipo de dato de una forma automática. Y a su vez nosotros podemos convertirlo entre dato y dato. ¿Ok? ¿Qué más, por ejemplo, tengo? Tenemos las condiciones iniciales, condicionales como else, if, etc. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño formato de código. Si if, por ejemplo, el torque es mayor a 50, entonces yo puedo automáticamente imprimir un toque alto. Automáticamente yo ya sé que para el torque mayor a 50 es un torque alto. El if, por ejemplo, tengo el torque mayor a 45. Para mí, en este caso, hacer el print es automáticamente llamado un torque moderado. ¿Ok? Pero, ¿qué significa el if? Lo que pasa es que yo estoy colocando dos condiciones dentro de una, ¿no? Es como decir, si el torque es igual a 50 y también si es mayor a 45, pasa esta condición o esta condición. Yo puedo seguir haciendo más el if varias veces. Yo puedo seguir haciéndolo sin ningún problema. Obviamente hay que medirse, ¿no? Tampoco es darle hasta el sin cansancio. O sea, poco a poco. Y esto de aquí ya sería el sinónimo. Si esto pasa, bueno, tendremos un resultado. Si no, automáticamente es un torque normal. Okay. Hay alguien que quiere entrar, me está escribiendo. Sin embargo, acá, discúlpenme, alguien me está escribiendo por acá. Listo. Por ejemplo, acá tengo el uso en mantenimiento. ¿Qué pasaría con esto? Este pequeño código, ¿no? Activar alarmas si el valor de un sensor supera el límite. Ustedes saben que también los sensores necesitan calibración. Tengo que calibrar la información de forma constante. Tengo que calibrar mi sensor, mejor dicho, porque ¿qué pasa? Como los sensores trabajan dentro de rangos de medida, trabajan dentro de alcances de medida, alcances de información, mi sensor no puede irse de medir de repente por fuera de ese nivel, o sea, por el nivel del rango de medida total, o de repente descalibrarse desde lo que yo le he programado que haga. ¿Ok? Entonces, yo tengo que automáticamente tengo que estar testeando y monitoreando el estado de mis sensores. Y es más aún los que son más críticos. Por ejemplo, si yo tuviera un horno con sensores de temperatura, por ejemplo, una termocupla. Ya, la termocupla, digamos, ya serían, digamos, sensores muy críticos. Yo tengo que estar testeándolo constantemente porque el horno para mí ya es un equipo crítico. El horno no puede perder temperatura, tampoco puede irse exageradamente por encima de la temperatura que está o que debería funcionar. Entonces, debo estar constantemente dándole condiciones, ¿ok? Que me permitan a mí actuar de forma rápida. Esa es la labor de mantenimiento, básicamente. Mantenedor, por eso le llamo, ¿no? Nota, se puede anidar condiciones para diagnósticos, como les digo, ¿no? Esto que se llama el if, que le coloqué aquí, ¿ok? Estoy dándole más condiciones para que sea mucho más preciso lo que yo quiero realizar. También tengo los ciclos for y while, ¿no? Por ejemplo, el ciclo for, lo que hago yo es una especie es darle como un ciclo cerrado, en otras palabras. O sea, por ejemplo, para cada i dentro de un rango de 3, ¿qué cosa va a pasar? Yo quiero que revise desde 0 hasta 3, en otras palabras. O sea, para el valor de i que yo le quiero dar, cualquiera, ¿ok?
me va a hacer un recorrido desde 0 hasta 3, porque yo le estoy diciendo que revise el número 0, 1, 2 y 3, ¿no? Porque tengo que llegar hasta un rango de 3. Ok, va a revisar un número y me va a decir exactamente, dame ese valor. Ok, estamos generando como una especie de ciclo infinito, en otras palabras, para dar vueltas. En otro caso, por ejemplo, tengo este que es la vibración. Tengo una vibración, por ejemplo, 8. Mientras, ese es el while, ¿no? Mientras la vibración sea menor a 10, entonces a esto llámale aceptable. ¿Qué cosa le vas a llamar aceptable? La vibración. ¿Ok? Y esto es una manera también de generar una especie de string, ¿ok? F-string le llaman, la teoría le llama así, F-string, donde podemos conectar, digamos, una cadena, ¿ok? Como vibración aceptable, coma, el resultado de nuestra variable, ¿ok? Y la vibración en este caso la vibración también como resultado, ¿okay? Esta vibración como resultado, tendría que ser más igual 0.5. Este más igual significa que va a ir constantemente aumentando 0.5 en 0.5. Una nota, ¿no? For es ideal para recorrer registros, archivos o secuencias, ¿ok? While se usa para mantener, por ejemplo, una acción hasta que se alcance una condición, ¿ok? Hasta que se alcance ella. Acá hay que tener cuidado, como en este caso, un ciclo infinito. Entonces hay que dar acá una condición, decirle en qué momento yo tengo que salirme de ahí, porque si no, esto va a seguir, 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 seguir. ¿Ok? Una función. Ahora pasamos a otro caso. A ver, una función. Una función, este es un caso interesante porque me permite a mí generar funciones. Y por eso le llaman def de definir, definition, ¿no? Defino yo una función inclusive que me permite entrar a mí en otros ámbitos de la programación, como una programación orientada a objetos. O de repente me permite entrar hasta definir una función para hacer una red neuronal, por ejemplo. Estamos hablando ya de cosas mayores, ¿no? Funciones. Funciones que son de, digamos, que son de mi propiedad y me ayuda inclusive para automatizar más rápido o generar ciclos. O hay muchas cosas más con Python, como por ejemplo hacer hilos de Python, trabajar ciclos de forma continua y de forma continua a la vez. Imagínense, vamos a poner acá un pequeño corte. Existe algo llamado hilos de Python, el threading, ¿ok? Entonces, de todas maneras, esto se utiliza, como les digo, para hacer varios programas y trabajar a la vez, ¿ok? Esto para automatización es genial, el famoso paralelismo basado en hilos. Esto es una forma especial, digamos, de Python. No solamente es generar reportes, datos o trabajar de forma muy automática. Con Python se puede hacer muchas cosas más. Hay muchas cosas más que con Python. Está el Flask también de Python. Ok, está el Flask. Está también el GraphQL, también de Python. Hay un montón, chicos. Hay un montón. Un montón de casos realmente es casi, se vuelve infinito esto. Nos faltarían días para conversar. Una ventaja de las funciones, por ejemplo, es que cuando ustedes la crean, yo automáticamente encierro entre paréntesis y dos puntos, siempre dos puntos es importante, ya debo generar mi condición o digamos el cuerpo de la función. En este caso, yo le voy a colocar una condición de if, que sea un valor mayor a 80, siempre después del if no se olviden el dos puntos, e imprimir la temperatura crítica. Si no, es un estado normal. Y al último debo cerrar automáticamente cuál va a ser mi condición final. Bueno, digamos, cuál va a ser el cierre de mi función. Una temperatura que llegue máximo o hasta máximo 85. Una ventaja de esto es facilitar la reutilización lógica. Entonces yo con mi misma función yo puedo estar constantemente trabajando. Se pueden combinar scripts para chequeos automáticos también, ¿ok? Yo puedo trabajar sobre scripts o notas, definir funciones con parámetros personalizados también para cada sensor. Definir sensor de medición de sensor de temperatura y hacer, etcétera, ¿ok? Definir medición de caudal de tanque 1, en fin. Ahora, pasando a otro tema muy importante. ¿Cómo se escribe una librería? ¿Ok? Una librería. Eh, ¿O qué es una librería? Básicamente, una librería, ¿ok? Una librería
Es un conjunto de herramientas, ¿ok? Entonces, es como la librería que tengamos nosotros en casa, ¿ok? Ahora, digamos, una librería en una casa es como el lugar donde nosotros podemos almacenar eh, libros, vamos a poner ese nombre, libros, pero un libro en que se convierta al final en un conjunto de herramientas de conocimiento, otras palabras, ¿ok? Eh, y, y, y es el mismo caso para el lenguaje de programación. Entonces, cuando nosotros hemos trabajado alguna vez con código C, C++, de repente trabajamos con Visual Basic, Java, C Sharp, PHP, bueno, en fin, tenemos muchos códigos, muchos lenguajes de programación. Cada uno de ellos necesariamente ha tenido que contar con una librería. Y eso nos ha facilitado muchas veces la resolución de nuestro ejercicio. Muchas veces nos ha facilitado eso. Hay funciones o módulos, por ejemplo, funciones, módulos o clases que ya están prácticamente predefinidos en librerías. Desde Python, prácticamente desde Python nosotros podemos hacer que estas librerías jueguen para nuestro equipo, en otras palabras. Ya se encuentran programadas y no es necesario que tengamos que escribir todo desde cero, solamente la utilizamos de forma directa. Por ponerles un caso, existe una librería eh, por ejemplo, ya existe una librería para hacer matemática discreta, por ejemplo. Para hacer álgebra lineal también hay una. Hay otra para hacer matemática o cálculo diferencial, también hay otra. En fin, ¿ok? Ya las librerías ya están predefinidas, lo que nos permite que de esas librerías nosotros jalar esas funciones o estos módulos o clases para la programación, ¿ok? Y lo vamos a ir importando poco a poco hacia nuestros scripts que vayamos creando, ¿ok? ¿Qué pasaría si no la tuviésemos? Bueno, habría que crearla desde cero, ¿ok? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, trabajamos con algo llamado Visual Basic. No había nada, nada. Teníamos que trabajar desde cero, todito. Todo desde cero, imagínense. Entonces ahí lo único que tenía librerías era el Visual Basic. No sé si alguna vez trabajaron con esto. Visual Basic. Y ustedes me dirán, profesor, ¿yo alguna vez he visto Visual Basic para trabajar con Excel? Bueno, digamos que Excel no es lo único. Visual Basic se creaban programas de diversos tipos, chicos. Se podía hacer hasta programas para hackear páginas web, hacían programas para control de acceso. En Visual Basic hacían programas para, por ejemplo, controlar la hora de las cabinas de internet. Esas cabinas de internet, los cibercafés, donde uno iba, pagaba de repente $1 o $2 y alquilaba una hora de internet. Ya habían software para controlar las horas, ¿no? Pasaba la hora y automáticamente el sistema se cortaba para el cliente. Ya esos softwares eran creados por Visual Basic, por ejemplo, la mayoría. Eso lo hacía interesante. Eso lo hacía interesante. Muchas veces eh, se usaba hasta para hacer juegos, ¿no? Era muy interesante ser Visual Basic. Ya prácticamente en este momento muy poco se usa, solamente lo he escuchado ya, o sea, prácticamente ya solamente lo estoy escuchando para lo que es Excel y algunas otras cosas más, base de datos, etcétera, pero nada más, ya no tiene tanta aplicación como antes. Aquí sí utilizaban más librerías, por ejemplo. Acá sí había librerías para la parte de los botones, las imágenes, los gráficos, hacer hipervínculos con páginas web, etc. Pero había un lenguaje más antiguo, por ejemplo, era el lenguaje o bueno, llamada arquitectura 8086. Esto sí era algo muy, pero muy complicado. Digamos que acá iba a haber un programa, ahí está. Acá sí no había nada. Eran programas ya un poquito difíciles de entender. Estamos trabajando por registros, estamos trabajando por el manejo de registros basado en un código de mnemónimos era, ¿no? ¿Ok? O sea, mover enteros, saltos, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto sí era mucho más complicado. Ahora en este tiempo, el que desea programar esto es, digamos, habría que ver si les va a servir, ¿no? Ya eso, la mayoría que domina esto son ya personas que se dedican necesariamente al mundo de los sistemas de la información, a la tecnología de la información. Quiere entender cómo se comporta el sistema operativo desde adentro. Ok. En este caso, nosotros nos quedamos aquí. ¿Para qué sirve entonces la librería? Nos sirve para ahorrar tiempo, permite enfocarnos en la solución y no en la programación desde cero. Y están diseñadas por expertos y son altamente reutilizables. Un ejemplo es que se usa para leer, organizar y analizar datos. ¿Ok? En este caso, no tenemos nuestros SB de sensores o registros de fallas, que es lo que vamos a obtener como CRK de mantenimiento. Nos permite hacer filtros también, ¿no? Como agrupar o calcular pocas líneas de código. En este caso, una librería, ¿cómo la importamos? Por ejemplo, import pandas ASPD, ¿ok? Siempre le tenemos que dar, o bueno, se recomienda por sintaxis también darle un acrónimo, ¿no? O sea, reducir, digamos, el nombre de la librería, pasarlo solamente a 2 letras. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, desde el pandas, ahora vamos a descargarnos, se podría decir, vamos a utilizar otra información que le vamos a poner el nombre de datos, ¿ok? Datos igual PD, o sea, ¿por qué? Porque desde pandas vamos a leer el CSV, ¿ok? O sea, pandas para mí me va a ayudar a leer el CSV. ¿Y cuál es el CSV? Entre comillas, perdón, fallas.csv, ¿ok? Voy a imprimir entonces, ¿qué imprimo? Datos.get, entre paréntesis, se acabó, ¿ok? Entonces, esto para mí va a ser mi librería. Así muy cortito, no se olviden. Import pandas ASPD, datos igual pd.read, guión bajo CSV. Entonces yo desde mi librería de pandas automáticamente puedo utilizar esta función que es read-csv y voy a leer lo que existe dentro de este archivo. ¿Ok? Y al fin del programa solamente imprimo esta información que he encontrado. ¿Cuáles son las librerías clave para Python, para mantenimiento? Tengo el NumPy, ¿ok? Acá tenemos un pequeño resumen. El NumPy, que es cálculos eficientes, grandes volúmenes de datos, ideal para analizar señales, lecturas, ¿ok? En este caso va a depender mucho de la información o va a depender, digamos, del tipo de respuesta que uno quiere generar, ¿ok? Estamos hablando de cálculos numéricos, es cuando ya trabajamos, por ejemplo, con frecuencias, estamos trabajando ya con de repente libras, pulgadas, o los FSKs, datos de redes y comunicaciones, por ejemplo, cosas más complicadas. Los ACB y OpenPy Excel es para manejo de archivos e integración con hojas de mantenimiento y reportes. El Pandas es para estructuración de datos y trabajar con archivos CSV. Y el Matplotlib y Seaborn es para visualizar datos, ¿ok? Detección de tendencias, por ejemplo, etc. La instalación es muy simple, en verdad, es muy simple. Instalación de librería, simplemente tenemos un comando. El comando lo colocan en signo de admiración, el pip install, y pueden colocar pandas, numpy, matplotlib, seaborn, y todo se debería instalar. El pip se usa desde la terminal, ¿ok? En Colab, en este caso, solo anteponer el signo de admiración. Algunas librerías pueden requerir permisos o dependencias. Esto ya depende de qué librería, obviamente. Pero hay algunas que sí son más especializadas. Y si ya están instaladas, el sistema simplemente las actualiza. O sea, a veces se recomienda estar actualizándolas. Bueno, depende mucho también de la actualización final que uno tenga, o del software que vaya a utilizar. O sea, a veces, por ejemplo, el Colab no es necesario estar instalando librerías porque la mayoría está instalada. Pero si es necesario o no las tienen o no funciona el código, pueden utilizar el pip install y automáticamente se instala. Hay algunas que desde Colab no se puede utilizar, pero en VS Code sí se puede utilizar. Esa es la única, digamos, cosa que podemos encontrar. El problema, llamémoslo así, que en VS Code nosotros sí tenemos que estar instalando todas las librerías, pero mientras que en el Colab, en este caso, no es necesario. Como les digo, no es necesario porque la mayoría está instalada. Pero si en caso ustedes no la encuentran, la librería es importante que la instalen. ¿Ok? ¿Dónde estoy? Acá. Y otras cosas que si están instaladas, el sistema las actualiza. Listo. La importación es full import pandas ASPD, NumPy como NP,
o matplotlib.pyplot para las gráficas, siempre se llama PLT, o el Seaborn como SNS, ¿ok? La carga de archivo del CSV también es muy simple, ¿ok? Dentro de código, ojo, dentro de código, siempre se le coloca primero un nombre de una variable, igual desde pandas, no se olviden que esto es pandas, el read CSV, y hacemos la carga, se acabó. ¿Qué hace este código? Carga un archivo y lo convierte en un data frame, ¿ok? Para que, digamos, en otras palabras, lo vuelve código Python, ¿ok? En una estructura de datos muy poderosa. El dfhead, ¿para qué sirve? Que es, digamos, el código final. Entonces, así, ¿no? Es decir, el dfhead, ¿para qué sirve? Para mostrarnos solamente las primeras 5 filas. O sea, en otras palabras, queremos ver la estructura interna que tiene este código, este CSV. ¿Qué observamos al cargar? Columnas, por ejemplo, fechas, equipos, temperatura, etc. Mira, por ejemplo, yo voy a abrir la que yo tengo aquí, justo con la que quiero mostrarles la información de hoy, ¿no? Es así. Esa es la que tengo y no hay problema, se las voy a compartir. Tenemos un total de 10.000 datos, ¿ok? 10.000 datos. El CSV que se genera es de esta manera, que puede variar, como les digo, dependiendo también del tipo de levantamiento de información o máquina que yo quiera medir, ¿no? En este caso tenemos temperatura, la velocidad rotacional, torques, en fin, ¿ok? Entonces yo cuando hago la carga, yo lo que quiero ver, básicamente, es la primera línea, ¿ok? Listo. Un consejo práctico, siempre utilizar dfget y dfinfo para inspeccionar rápidamente el uso. O sea, no se metan muy rápido a inspeccionar lo que hay dentro de un CSV sin antes verificar o validar que funciona. Leer archivos con pandas, por ejemplo, import pandas, ya les había comentado esta información. El resultado esperado es leer las 5 filas. Aplicación real para archivos o sensores o analizar condiciones. O sea, puedo utilizar también data columns para ver los nombres de todas las variables disponibles. ¿Ok? Esto también ya lo habíamos comentado. Para graficar variables en Matplotlib. ¿Ok? Para graficar variables en Matplotlib también es importante. Entonces, acá es una estructura muy continua, la verdad. No hay mucho que comentarles aquí, ya lo van a ver en el ejemplo. O sea, tenemos básicamente un import que es desde la función, ¿ok? matplotlib.pyplot y lo que vamos a utilizar es el plt, porque estamos usando básicamente toda la función, .plot, porque quiero yo dibujar, y entre paréntesis le coloco yo el datos, perdón, bueno, en este caso sería el nombre de las variables, ¿no? Datos, process temperature, en este caso está la primera coma, y luego el label, que tengo que darle yo la etiqueta de qué cosa voy a marcar ahí. En este caso sería la temperatura. En el otro caso yo tendría plt.plot, que es el datos, ¿ok? Datos torque, y luego el label torque. Legend, ¿ok? Hay que darle siempre a la leyenda, o sea, la leyenda del gráfico, lo tengo que ubicar qué cosa va a ser el torque y la temperatura, y luego tiene que estar el título y las etiquetas para cada eje, tanto para el eje X, que es el índice de muestra, y el Y es la magnitud. A veces se le coloca el grid, a veces no, en este caso se le coloca, y por último que nos muestre el gráfico, ¿ok? Con esto, una aplicación real para ver esto, como estamos analizando dos variables, en este caso es la temperatura con el torque, ya podríamos ver condiciones de operación que sean inestables, por ejemplo, ¿no? O comparar tendencias. En otras palabras, o sea, en este caso queremos adelantarnos a los hechos, ¿no? Estamos haciendo como una labor predictiva, una labor de mantenimiento predictivo, ¿no? Estamos queriendo adelantarnos a un futuro suceso que podría pasar. No estamos viendo tanto mantenimiento preventivo, porque de ahí sería un poco más fácil el asunto, de cierta forma. Estamos trabajando acá como predictivo la fase operacional. La visualización basada con Seaborn, por ejemplo, de todas maneras tenemos que usar el import Seaborn as SNS, ¿ok? Y el SNS.scatterplot, que nos serviría para tener un resultado de tipo cajas y bloques, ¿ok? ¿Cuál es el resultado esperado? Un gráfico de dispersión, con puntos que muestran la relación entre torques y desgaste, y te lo va a mostrar como si fuese un grupo de porcentajes. Muy interesante. La interpretación técnica, si se usa una relación lineal o curva, podría indicar un patrón de deterioro, por ejemplo, acelerado por torque.
Eso no sería un tipo de gráfico que podría haber. Ahora, otro punto, que es leer archivos Excel con OpenPyXL. De todas maneras, si yo voy a leer archivos, ya saben ustedes que yo necesito generar una variable. Es muy importante esto. ¿Ok? Y el pd.read Excel nos ayuda a hacer un historial de mantenimiento. ¿Por qué? Porque al final el historial de mantenimiento es el archivo que yo quiero leer. ¿Ok? Entonces, como ya previamente yo había abierto mi Excel, bueno, había generado, y en otras palabras, mi librería, aquí hay una aplicación técnica, ¿no? Tenemos que usar reportes desde SAP. Esa es, digamos, una aplicación. Y hay que asegurarnos que está instalado, ¿ok? Hay que asegurarnos que está instalado esta hoja. También podemos utilizar, digamos, el sheet name hoja 1, si el archivo contiene varias hojas, solamente podríamos trabajar con una o dos o tres hojas para poder delimitar un poco esto. ¿Qué más? Queremos guardar registros. Queremos guardar registros. La parte del guardado de registros, ¿ok? La parte del guardado de registros. Registros críticos. ¿Sí? Lo que tenemos nosotros o queremos hacer es guardado, ¿no? Entonces, desde datos filtrados, nosotros, por ejemplo, obtenemos los datos del torque, ¿ok? Y estos datos tienen que ser mayores a 50. Otras palabras, estamos tomando desde datos torque, vamos a tomar información que sean mayores a 50, utilizando la misma función, y luego lo vamos a llevar a guardar, ¿ok? A guardar esos registros en un archivo nuevo. O sea, estamos entrando, estamos invadiendo, se puede decir, esa, esa, ese código, esa forma, caramba, esa lista de datos que estamos desde nuestro CSS. ¿Ok? Una aplicación práctica, este archivo puede enviarse al equipo de mantenimiento de forma semanal, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo me ingreso desde mi archivo, o sea, ingreso de mi archivo, saco solamente, voy a sacar las alertas de torque, nada más las alertas, genero un nuevo CSV y lo envío directamente a mi persona acá. ¿Qué más? Ahora sí, hablemos de un ejercicio, ¿ya? Bueno, si tienen una pregunta, es momento de, por favor, hasta este momento, ¿hay alguna una consulta? ¿Todo bien? Pues este momento, haciendo un breve resumen, antes de entrar a hacer este pequeño ejemplo, ¿ok? A ver este pequeño ejemplo. Es guiado, obviamente es guiado. Lo que hemos hecho básicamente es hacer una especie de repaso general basándonos de que ustedes ya deberían tener cierto conocimiento de la programación de Python. Si no lo tienen, no se preocupen. De todas maneras, yo lo que he hecho es hacer una especie de relación con el tema de mantenimiento. No me voy a obviar o saltar pasos al momento de explicar la estructura completa del ejercicio. De todas maneras, yo me enfoqué también en darles ciertos aspectos o consideraciones importantes de lo que se debería hacer desde el punto de vista técnico, operacional o supervisiones de una planta, comparándolo obviamente con el resultado que nosotros tengamos como jefes y desde planta, de la parte técnica, como la parte de automatización, programación, control. ¿Ok? Ya saben ustedes que es importante que no quede solamente en programación, hay que trabajar directamente con la parte de campo. ¿Ok? O sea, entonces, como nuestra labor como técnicos es saber obtener esta información, limpiarla, procesarla, generar una nueva data aprovechable para la toma de decisiones. ¿Ok? Y recuerden una forma, les voy dando ya este tip, el último se los volveré a decir, a ustedes los van a querer más, no porque hagan cosas más difíciles, sino porque vean el lado más práctico para resolver un problema. O sea, no se trata de hacer las cosas más difíciles o más complicadas, sino resolver los problemas más rápido y de una forma más simple. Y si al realizar esto generan, digamos, beneficio de todo tipo, créanme que su futuro es muy prometedor, será muy prometedor. Hagamos un ejercicio práctico guiado, ¿ok? Y luego hacemos uno completo. Ya, ¿cuál es el objetivo? Primero lo vamos a ver acá en las láminas y luego lo vemos en el Colab y les explico un poco cómo se usa también.
Acá tenemos algo llamado ejercicio práctico guiado. ¿Cuáles son los objetivos? Analizar condiciones operativas de una máquina, de una máquina usando Python, detectar casos críticos de desgaste de herramientas y automatizar la creación de reportes de alerta. Unas notas, por ejemplo. El archivo va a simular datos reales sensores de una planta, que bueno, prácticamente está acá ya, y las variables incluyen temperatura, torque, velocidad, fallas y desgaste. Todo está en el CSV, por si acaso. ¿Ok? Entonces vamos a analizar estas tres condiciones, casos críticos de desgaste y automatizar la creación de reportes. ¿Cuál sería nuestro paso 1? ¿Cuál sería nuestro paso 1? Paso 1 es cargar y explorar variables clave. ¿Cómo empezamos el programa? Import pandas as pd, por ejemplo, ¿ok? Entonces coloco yo lo que es datos, igual pd.read-csv, y lo que voy a hacer yo es llamar a mi archivo, ¿ok? Mi archivo tiene que estar entre paréntesis y entre comillas, y tiene que llamarse, obviamente, ahí, bueno, es el nombre de archivo que ya tengo, .csv. Y el imprimir el print que voy a utilizar es, obviamente voy a cargar esas variables que yo voy a analizar, porque en este caso me ha pedido a mí el programa, bueno, me pedido el ejercicio, eh, detectar los casos críticos de desgaste y automatizar la creación de los reportes. En este caso, los desgastes tienen que ir en función a la temperatura del aire, al torque y al tool wear por minutos. ¿Ok? Entonces, siempre se va con el script. Resultado esperado. Acá yo tendría, por ejemplo, unas estadísticas como promedio mínimo, máximo, etcétera. Y luego lo que yo tendría, por ejemplo, también es no solamente eso, sino yo también tendría que extender el rango de comportamiento general de las variables. Entender el rango de comportamiento, porque yo tengo que ver cuál es el punto mínimo, el máximo, el promedio, la mediana, el 25%, 75%, 50%. Definir umbrales de operación. Eso nos permite hacer, digamos, esa primera criterio de exclusión, por ponerle un nombre. El otro caso, ¿cuál sería? Graficar la temperatura y torque. Bien, ese sería nuestro paso 2. Entonces, en otras palabras, acá vamos nuevamente a importar el matplotlib, y acá sí le vamos a dar otro tipo de formato, ¿no? Otro tipo de formato. Por ejemplo, yo tengo import matplotlib.pyplot.plt, el plt.fill entre paréntesis, por el fix size, que es definir el tamaño, se puede, de cierta forma, definir el tamaño de la figura que estoy creando, y luego darle los datos que le voy a colocar para cada variable que yo voy a comparar, que voy a graficar. En este caso, la primera es la temperatura, y luego el otro va a ser el torque, ¿ok? Y luego voy a poner un título a la información. En este caso, mi título va a ser temperatura y torque durante la operación. Y ahora hay que ponerle, obviamente, los nombres a los ejes. El primer eje va a ser índice de registro. El segundo va a ser valor, ¿ok? ¿Listo? Lo demás ya es formato, ¿ok? Básicamente, de esta manera yo puedo manipular un poco mi información de mi gráfico. Y si ustedes recuerdan, más atrás hicimos otro. Por acá. ¿Ven? Acá yo no coloqué el tamaño, por ejemplo. Yo no coloqué el tamaño. Acá, y básicamente en el de aquí, perdón, acá, sí tiene tamaño, el fix size. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes grafican, prácticamente el formato es casi el mismo. No varía mucho. Obviamente depende también qué tipo de gráfico quieren, ¿no? Porque acá yo solamente estoy graficando. ¿Ok? Yo no he dicho qué gráfico quiero. Ojo con eso también. Acá estoy definiendo ¿ok? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que yo espero. El fix size, por ejemplo, me permite a mí dar un gráfico de líneas comparativo, que permite ver el comportamiento conjunto. La interpretación que yo tendría de este resultado, ¿cuál es? Si el torque aumenta junto con la temperatura, podría ¿qué cosa indicar? Fricción. Si esto pasa, ya de repente ustedes lo han visto en planta, ¿no? ¿Ok? Ustedes de repente ya lo han visto en planta esto. Si el torque aumenta, si tengo mucho torque, ¿qué pasa? Hay mucha fricción, ¿ok? Si hay fricción, hay sobrecarga. Y si hay sobrecarga, la temperatura comienza a aumentar.
¿Qué sucede? Es como si yo tengo dos ejes juntos, o sea, si yo tengo mi columna, por ejemplo, mi torso, mi tren superior y mi tren inferior, están conectados por mi columna vertebral. ¿Qué pasa si yo me caigo y me desvío la columna? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo al intentar caminar me va a doler la columna, me va a doler la espalda. ¿Por qué? Porque ya no tengo una correcta alineación de mi postura. Mi columna está desviada. Entonces las vértebras van a comenzar a generar fricción y mi movimiento va a generar sobrecarga. Y el movimiento de mi cuerpo que ya genera cierto momento en este caso va a generar aumento de mi temperatura corporal o más temperatura dentro de mis vértebras. En una planta, en un motor, una bomba, un eje mecánico, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ustedes seguramente lo han visto esto para un motor y una bomba, ¿no? De repente han visto el famoso arreglo, motor-bomba, eje, ¿no? Este famoso arreglo, ¿no? Motor-bomba, ahí está, este. Tengo motor, bomba y acá hay un eje. Entonces, este eje de aquí es prácticamente un punto crítico en este arreglo, porque eh, si acá comienza a haber sobrecarga y comienza a haber aumento de temperatura, el problema no es que se desgaste, el problema es que esto se dilata. Y al dilatarse, eh, el desgaste es mucho más prominente. Al momento de dilatarse, ya no solamente quieren hacer un cambio, mantenimiento, no, hay que mandar a maquinarlo. Y la maquinación toma tiempo. O sea, si no tenemos un taller de maestranza en la planta, hay que llevarlo con un proveedor, con una empresa. Si tenemos un taller un taller de maestranza donde podemos afinar la pieza, mucho mejor. Por eso que hay algunas empresas que tienen el famoso taller o técnicos de inspección de campo. Ese es el famoso trabajo muy interesante de los chicos de inspección. Si la temperatura es estable, pero el torque aumenta bruscamente, puede haber desgaste o bloqueo también. Y hay picos fuera del patrón habitual que debe analizarse con detalle. Hay unas notas, por ejemplo, este tipo de análisis es para predictivo. Si ustedes desean, también pueden analizarlo con PLTextLine, que es para hacer líneas de referencia. O sea, en otras palabras, podemos delimitar un poco el gráfico. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Detectar los desgastes, por ejemplo, críticos. Tengo datos, ok, mayor de 150. Y un desgaste crítico, por ejemplo, lo vamos a llamar como UDI. Okay. Desde UDI vamos a utilizar solamente desgaste crítico que tiene que ser mayores a 250. O sea, donde el desgaste supera los 250 minutos. Y le vamos a tomar nuestro registro de información llamado UDI. Simplemente esto nos sirve ya para netamente labores de planificación. O sea, vamos a usar prácticamente esto como planificación o reemplazos de herramienta. ¿Listo? Y esto nos sirve también para hacer mantenimientos que sean de caso urgente, de casos urgentes. ¿Ok? Y al decirles que sea de caso urgente es que prácticamente son, o sea, es prácticamente necesitamos un tiempo de respuesta menor a lo habitual. Siempre en una planta cuando se trabaja por avisos de avería, o sea, detectar desgastes que nos están generando recambios de repuestos o de piezas en algún equipo, nuestro principal indicador es que necesitamos mejorar primero el desempeño, la confiabilidad del equipo, pero la segunda es que la labor de mantenimiento sean más eficaces, más eficientes también. ¿Ok? Listo. El siguiente punto, el paso 4, es desgaste crítico. O sea, tenemos que hacer lo que es guardar alertas en archivos CSV. Esto de guardar alertas en archivos, como les dije hace un rato, nosotros podemos generar un nuevo archivo, ¿ok? Entonces, el resultado esperado que tengamos de aquí, que es el desgaste crítico, lo vamos a llamar algo llamado alerta de desgaste, ¿ok? Y va a ser creado con un registro filtrado. Puede enviarse por correo, si ustedes desean también a través de su mismo software, pero eso ya si es que lo pueden encadenar directamente con su SQL Server, por ejemplo, o integrarle con un dashboard, ¿no?
Ok. En realidad, con cualquiera de los datos es importante. Si lo pueden hacer directamente por un correo o de repente hacer un dashboard o un sistema SCADA. La verificación de las fallas. ¿Ok? Acá hay un tema interesante que lo vamos a ver mañana ya. Ustedes, como les decía, tienen los indicadores de mantenimiento. ¿Ok? Hay indicadores de mantenimiento. Vamos a poner acá, por ejemplo, las fórmulas. Estos, acá, estos de aquí. Hay disponibilidad, ¿ok? Hay tiempo promedio entre falla y tiempo en promedio para la reparación. ¿Okay? Acá se trabaja ya por horas, ¿no? Eh, y estos, digamos, estos ya están predefinidos, ya están teorizados, por ponerle un nombre, y ya son netamente aplicables hacia la planta o cualquier proceso que tengamos net para hablar de mantenimiento, ¿no? La disponibilidad son las horas totales que trabaja, lo restan con las horas de parada y lo van a dividir por horas totales para que les dé un porcentaje aproximado de lo disponible que ha estado el equipo. ¿Ok? Está también lo que es el tiempo promedio entre falla. ¿Ok? El tiempo promedio entre falla es más o menos el número de horas por periodo o del periodo de tiempo que hemos analizado sobre el número de averías. ¿Ok? Esto también es un promedio que necesitamos saber para saber si el equipo necesita, por ejemplo, hacer un mantenimiento general, un mantenimiento total, o si de repente necesitamos, por ejemplo, eh, hacer un cambio total, ¿no? Hacer lo que le llamamos un CAPEX. ¿Ok? Y el tiempo promedio para la reparación, eso es lo que le decía hace un rato, es ver sobre el número de averías, sobre el número de paro, de horas de paro. ¿Ok? Hora de paro que tengo sobre el número de averías, el tiempo promedio. Entonces, estos son datos que nosotros debemos de mejorar poco a poco. Por eso que mientras no manejemos bien la información que nos brinda la planta, la interpretamos de forma correcta, no vamos a poder trabajar directamente sobre esto. ¿Ok? Obviamente que hay otros indicadores más también. ¿Ok? Hay eh, el backlog, hay otros también para la parte de confiabilidad. Hay varios, hay varios. Confiabilidad tienen otros, ok, este también hay otros, ¿no? Hay varios. Vamos a ver si podemos hablar de algunos más mañana, lo que nos dé el tiempo, básicamente. Pero yo creo que vamos a poder al menos hacerles entender por un ejercicio, ¿ok? Un ejemplo, los voy a hacer o tratar de que se pueda entender mucho más rápido esta parte de los indicadores. Ok, si podemos hacer todos, genial, ¿no? Genial, al menos ya tendrían ustedes un ejemplo claro de cómo es que esto se puede hacer de forma real, cómo esto se puede llevar a la práctica. Listo, entonces esto es para verificación de fallas. Entonces yo quiero ver el número de fallas. Como ya saben ustedes, si veo el número de fallas, puedo extraer el número de fallas, ya puedo yo, digamos, relacionarlo con la cantidad de horas, con el número de trabajo, con el tiempo que está dado entre reparación, etcétera, y generar mis indicadores. ¿Ok? Es una aplicación que nos permite relacionar condiciones con la aparición de fallas reales, las condiciones críticas. ¿Ok? Y si hay condiciones críticas, el supervisor ya automáticamente está, como decimos acá en Perú, con las orejas bien abiertas y bien paradas, ¿no? Porque está atento y trabajando con su personal técnico a cargo. Listo. La última, vamos a ver, ahora venimos acá con el lado de el script. Vamos a reconectar aquí. Esperar un ratito que reconecte. Miren, ¿cómo este es el famoso Google Colab? ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Eh, Tienen dos formas para entrar, ¿no? Yo entré por este lado. Bueno, ahí está en la forma clásica, ¿no? Ponen google.com y acá ponen Google Colab o colaboratorio, ¿ok? Tienen la forma de entrar directamente de aquí o welcome to Google Colab. Ok, está bien, acá sale directamente con su Google, con su Gmail, ¿ok? O tienen la forma también con la que yo entré en su debido momento, cuando era pandemia todavía me puse a investigar sobre esto. Desde Google Drive, por ejemplo, yo le puse en clic en nuevo, ¿ok? Y acá donde dice más,
En la parte decía Google Colaboratorio o le puse conectar más aplicaciones. Donde dice conectar más aplicaciones y acá le había puesto Colab, pero creo que ya no aparece ya. Creo que ya no aparece ya. Google No, ya no aparece. Antes aparecía aquí. Ya lo han sacado de aquí. Yo les diría que mejor ingresen desde el otro lado, ¿no? Y ahora yo como lo descargué en su momento, me aparece aquí todavía, como una aplicación. Pero si no, pueden ingresar directamente desde su Google, eh, desde aquí, ¿no? Desde su Google buscador. ¿Ok? Listo. ¿Cómo funciona el Google Colab? Pongo por aquí. Yo tengo, básicamente acá yo le puedo generar, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, acá, ejercicio 1, clase 1, le pongo un nombre. Eh, Aquí es, como les digo, esto es un notebook de Jupyter o de Jupyter, ¿ok? Es prácticamente lo mismo, es prácticamente basado en Google Colab, en Jupyter, perdón, y Google lo que ha hecho es una adaptación para facilitar el aprendizaje de Python. Lo que sí no les recomendaría es trabajar con Google Colab para hacer aplicaciones grandes o para sus empresas. No les recomendaría esto porque es muy lento. Google Colab utilícenlo para aprender a programar, nada más. Para si ustedes quieren aplicarlo en su empresa, yo les recomendaría mejor utilizar el VS Code, que es mucho mejor, ¿no? O el Jupyter, o el Anaconda, o el Spider, pero no utilicen Google Colab. Google Colab, recuerden, acuérdense de mí, utilizarlo solamente para aprendizaje, nada más, ¿ok? Acá tienen, digamos, el menú normal que todo se conoce, copiar, abrir, subir. Si se trabaja por Drive, siempre se trabaja por Drive Google Colab. Eso es lo interesante. Puedo crearme yo mi propia carpeta, ir subiendo mis ejercicios, etcétera. Editar, la parte de ver, también tiene un poco de ver. Bueno, ver, índice de blog de notas, comentarios. También tenemos la parte de insertar códigos, códigos temporales, el entorno de ejecución, las herramientas, ¿ok? Tenemos un poco de configuración. Okay, en este caso yo lo tengo como un tema dark, hay tema adaptativo like también, yo lo tengo dark por mis ojos, ¿no? O sea, para que no me fastidie un poco la vista, pueden colocar los que ustedes deseen. El Colab Pro, si ustedes quieren pagarse o les gusta el Colab más fuerte, pueden colocarse el de 10 o el de 50 para ya, estamos hablando mucha más información en procesamiento. Si no, no es necesario, no es necesario, acá yo no lo pago, o sea, no es necesario pagarlo, también lo puede hacer de forma gratis, solamente que es un poco limitado, recuerden bien. ¿Ok? Ahora una nueva actualización en la asistencia de la inteligencia artificial, ¿ok? O sea, prácticamente se autocompleta, trabaja con la inteligencia artificial, ya esas son cosas o mejoras que se les va a dar. No se olviden trabajar siempre con su Google Gmail. Ok, acá hay una ventanita que les dice que estamos conectados, ok. Acá les va a dar básicamente una conexión o el estado de la conexión que ustedes tengan con el servidor. ¿Ok? Acá en la parte de abajo, acá hay una especie de índice, ¿ok? De índice. Ustedes pueden generar varias secciones de trabajo, acá, o sea, en otras palabras, hacer como una especie de fichero, ¿ok? E ir explicando poco a poco, etcétera, etcétera. O sea, ir bajando. Eso es lo interesante, o sea, lo puedo separar por ejemplo, por paso uno, ¿no? Lo que les expliqué hace un rato. Puedo buscar y reemplazar también información, ¿ok? Buscar y reemplazar de repente una parte de un código, una parte de repente de una descripción que lo hice mal, lo puedo reemplazar, no hay problema. Acá hay algún bloque de librerías que se puede utilizar, ¿ok? Para CAM, para procesamiento de imágenes. Hay archivos también para importar, validar datos, DEMS, etc. Inclusive también tiene para conexiones con inteligencia artificial, o sea, con Gemini, por ejemplo. O sea, ahí hay un tema muy interesante en esto. Los secrets también para almacenar variables, rutas o para configurar código, ¿ok? Y por último, este de acá es para nuestros archivos. En este caso, yo voy a trabajar con este. Nos interesa subir esto en primer lugar. Entonces, cuando ustedes se colocan acá donde dice archivos, acá hay una carga de archivos de almacenamiento. Entonces, hacen clic, buscan obviamente su archivo. En este caso, yo también les voy a pasar este CSV, no se preocupen. Y hacen un clic y le dan a abrir. Automáticamente, cuando le dan a abrir, deben asegurarse de que aquí está cargado, aquí aparezca y acá les aparezca el check. ¿Ok?
como dicen en México, la palomita, dicen en México, ¿no? Acá en Perú se le dice check o visto bueno. Aparece de todas maneras esta marquita de color verde. Ahora sí yo ya puedo empezar a programar, ¿ok? Entonces, lo que vimos hace un rato, como ejercicio, ¿no? Lo que vimos hace un rato. Por ejemplo, nuestro paso uno es importar librerías, ¿ok? En este caso, algo más que me olvidaba. Acá yo tengo dos tipos de bloques, bloque de código y bloque de texto. El bloque de código es este que ustedes ven aquí con su marquita de ejecución. Pero también tienen el bloque de texto. Bloque de texto, si yo lo creo, me permite hacer este tipo o sea, crear información, digamos, crear líneas o textos puntuales. Por ejemplo, yo le doy acá donde dice import pandas as pd, import matplotlib.py import seaborn as cns. Entonces, cuando ustedes coloquen el import, no se olviden, siempre se empieza por la importación de las funciones. Coloco, automáticamente me sale la flecha que ya está correcto. ¿Qué pasaría si estuviera mal? O sea, por ejemplo, le voy a quitar la S. Me sale así, ¿ok? Me está diciendo, obviamente, que no conoce panda. Entonces yo le voy a poner pandas. ¿Ok? Pandas, ahora sí me sale bien. El siguiente paso. Ahora bien, otra vez, miren la información, ¿no? Datos. Yo voy a llamar datos pd.read -csv a mi ahora archivo. Este nombre tiene que ser igual a este, ojo, igualito, ¿eh? Yo he tenido muchos errores algunas veces porque no me daba cuenta que lo estaba haciendo mal, y tiene que ser igualito. Coloquen el print, el datos info, luego describen, ¿y cuál es la conclusión de este resultado? Que el proceso es térmicamente estable. Bueno, vamos a ver tocar ese tema primero. Lo vamos a abrir. Entonces, básicamente hemos encontrado 10.000 entradas, ¿ok? Entonces, de la 0 hasta el 9.999, un total de 14 columnas de datos, y hemos colocado o tenemos información independiente de muchas cosas, ¿no? Tenemos enteros para UDIs, para los datos, los IDs, acá te dice el data tipo todavía, que es un tipo objeto, flotante, entero, etcétera. ¿Ok? Y algunos datos también para estadística. Más abajo, ¿qué nos da? Nos da, por ejemplo, también el conteo general del promedio, por ejemplo, hablando solamente de la temperatura. Si hablamos de promedio, tengo yo de 300. Si hablamos de desviación estándar, ¿ok? La desviación cuando varían los resultados respecto a la media, ¿no? En solo tema de temperatura, tengo 2, o sea, alta temperatura, y como proceso de temperatura, 1.4. Pero eso depende también de las labores que nos diga producción, ¿no? Si eso está bien o si está mal. Un valor mínimo de nuestro dato de aire es 295, 305 para el proceso, y estos datos, por ejemplo, que es 25, esto es el 25% de los datos están por debajo del valor de 2.500, ¿ok? 25% de datos. Entonces, esto es más o menos 298 y 308, un promedio más o menos. El 50% está entre 300 y 310, y bueno, más o menos, el 75, eso es más o menos el valor del central, valor céntrico, perdón, o sea, es la mediana, en estadística se le llama mediana. Y el 75% son el 75% de los datos que están por debajo del valor que les digo aquí. Y el máximo es el valor máximo, básicamente. Lo mismo es para todo. Lo mismo es para todo. Si hablamos para temperatura, si hablamos para velocidad de rotación al torque, en desgastes o fallas de máquina, y si hablamos también para el caso de los indicadores que tengamos de desempeño solamente en la máquina, ¿no? Eso sería como resultado. Lo podemos sacar, como les digo, nos dice que una conclusión, que el proceso es térmicamente estable y solamente varía unos 8 Kelvin de variación total, y si ya para procesos de temperatura debe mantenerse constante. Ok, eso es en el caso si estamos evaluando solamente la temperatura. Obviamente que acá necesitamos seguir haciendo más interpretación, ¿no? Más interpretación y ver o evaluar casos que podrían pasar. Un criterio importante también, ¿no? Si hablamos de criterio, ¿qué pasaría si el torque es mayor a 60 y el turn wear mínimo sería mayor a 200? Tengo un riesgo alto. ¿Y qué pasaría si el torque de newtons metros es mayor a 50 y el turn wear mínimo sería mayor a 150?
tenemos el riesgo medio. Y si todo lo demás, riesgo bajo. Entonces, para ello yo puedo definir mi función, como les dije hace un rato, ¿no? Voy a definir más o menos que esto lo voy a volver función. Defino yo clasificar riesgo, le doy row, ¿no? Row que es el arreglo. El arreglo en inglés es array, ¿no? Vamos a poner row, una especie de formato. Entonces, if row, el torque es mayor a 60 y el row, que es de torque mínimo, es mayor a 200, entonces el return que me va a dar luego de que yo salga de ese va a ser alto. También, si el torque es mayor a 50 y la falla o el desgaste es mínimo, es mayor a 150, es medio. Si no, todo lo demás bajo. Mi resultado final para mi riesgo, ¿ok? Para mi riesgo, que así lo voy a llamar ahora, mi riesgo, tiene que ser igual a a un nuevo conjunto de datos que le voy a llamar clasificación de riesgo. Solamente esto va a ser una tabla, entre comillas, por eso le llamo, se está, digamos que, anidando esta información. Datos apply, le estamos llamando como una especie de mini tablita, ¿no? Que es esta de aquí, con un solo eje. Y el siguiente punto se va a llamar la cuenta de esos valores. Al al aplicarlo, nos sale riesgo bajo 5.800, medio tanto, alto tanto, y nos dice el tipo de dato, que es un tipo entero. Vamos con el paso 4. El paso 4. Tenemos acá entonces visualizar el riesgo por producto, ¿no? Visualizamos el riesgo por producto. Entonces, por tipo de producto, perdón. Entonces, el SNS, .count plot, tengo yo X igual a trip, el web riesgo y datos. ¿Qué quiero hacer yo? Yo quiero visualizar por tipo, o sea, quiero ver el total que yo tenga, o mejor dicho, el bajo, el medio y el alto de acuerdo al tipo de producto que yo tenga, el tipo de riesgo. Entonces lo vamos a separar, por eso que ya había hecho mi cuadrito aquí, ¿ok? Entonces, el SNS count plot le llamo X el tipo, el riesgo y los datos. Solamente lo que voy a hacer es una agrupación, porque al final la distribución de riesgo por producto es el texto, aumento los cuadros y ingreso el valor del show. ¿Okay? Entonces, el bajo va a ser todo lo alto, ¿ok? Todo lo alto, que es más o menos 1.500, 3.000 y picos y 600 casi, ¿ok? Y luego lo vamos a comparar con los valores medios, ¿no? Pero valores medios va a ser ahora sí, va a ser referido obviamente a los datos que he obtenido ya de mi información general. Vamos a abrirlo. Acá está, ¿ok? Bueno, es casi ya por ahí, ¿ok? Estamos visualizando los riesgos ahora, los riesgos que yo tenía respecto a lo que había encontrado de mi data base, ¿ok? Listo. Ahora exportamos los datos a un CSV. Ya me lo generó, miren, ¿eh? Entonces, por ejemplo, los riesgos altos, ¿ok? Datos riesgo alto, lo voy a llamar o lo voy a llevar ahora a un nuevo archivo, ¿ok? Index falso para que no se me traslape. Archivo, y mire, ya me generó la información, ¿ok? Entonces, yo le doy doble clic aquí y automáticamente aquí me va a abrir la información que yo le he pedido, ¿ok? Ya esta información ya es neta de la tabla que yo le he pedido que me analice. Estamos hablando de 18 entradas, más o menos, 10 líneas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo, como les digo, ir extrayendo información que me vaya a ir sirviendo, que me vaya a ir aprovechando poco a poco. Bueno, ahora hablemos de relaciones, ¿no? Entre gráficas, ¿ok? Relaciones entre gráficas. Por ejemplo, las relaciones entre gráficas, ¿ok? Relaciones entre gráficas. Perdón. Ya. Por ejemplo, acá, graficar relación entre temperatura y riesgo, ¿no? Yo tengo acá el SN Box Plot. Ahora vamos a llamarle un gráfico de cajas y bloques, ¿ok? Y lo que vamos a agrupar de cierta forma, ¿ok? Vamos a agrupar aquí. Lo que estamos agregando, lo que estamos comparando, se puede decir aquí.
por ponerles un caso, sería como una especie de promedio, ¿ok? Promedio de los valores que yo tenga tanto en proceso de temperatura versus, en este caso sería el riesgo, ¿ok? O sea, riesgo de temperatura es un promedio que se va a ir comparando y nos va a decir cuál es el alto, cuál es el medio, cuál es el bajo. Otras palabras, ¿ok? La temperatura del proceso según nivel de riesgo va a estar en la parte alta, ¿ok? Perdón, la parte del título, y luego vamos a activar solamente la rejilla para que se pueda entender mejor cuál va a ser ese fragmento de información que estamos buscando. La penúltima parte, o bueno, última parte, la función de diagnóstico completa. ¿Cuál va a ser esta función de diagnóstico, no? Primero, esto tiene que ser, por ejemplo, que yo voy a abrirlo, que lo voy a abrir, ¿y de qué me va a generar esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero generar un diagnóstico que me va a dar, por ejemplo, el límite del torque versus el desgaste, y voy a clasificarlo, ¿no? Okay, tanto lo voy a clasificar como torque que sea mayor al torque límite y el desgaste de la herramienta que sea mayor al desgaste, y esto que sea alto. Igual va a ser para el bajo, igual va a ser para el desgaste, acá tiene que ser menor a 50, medio, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí en este caso, estamos generando prácticamente, ¿ok? Estamos generando prácticamente un nuevo resultado, ¿ok? Estamos generando un nuevo resultado que nos va a permitir a nosotros clasificar, ¿ok? Nos permite a nosotros clasificar. Entonces, o sea, ¿cómo lo van a clasificar? De esta manera. ¿Okay? Prácticamente es el mismo diagnóstico que habíamos hecho anteriormente, pero haciendo básicamente un código, bueno, ya me generó, digamos, un archivo más, ¿no? Que es tipo crítico, es tipo crítico. Primero era alto, riesgo alto, luego se llamó diagnóstico crítico, ahora operaciones de riesgo alto, ¿no? ¿Ok? Estamos hablando prácticamente del mismo código. Solamente que ahora le estamos dando unas condiciones, ¿no? Que el torque límite tiene que ser, hay que quitarle 10, o de repente el desgaste límite tiene que ser menos 50. Hay que darle ahora una definición de un nuevo riesgo para una aplicación que sea de un eje igual a 1, o de repente generar un archivo nuevo solamente para riesgo que se llame diagnóstico crítico, ¿no? Igual, al momento de darle doble clic, me debe generar ese archivo que les había dicho. ¿Ok? Ya como les digo, esto es un tema ya más de ojo, nada más, ojo y visión. Listo. Listo, ahora volvemos un ratito aquí a la presentación. Volvemos un ratito aquí a la presentación. Me faltó básicamente darles una idea, ¿no? ¿Qué cosa es un script? El script es lo que habíamos hecho ya en ese Google Colab, ¿no? Entonces, es prácticamente la definición, es un script en Python, es un archivo que contiene una serie de instrucciones. ¿Cómo funciona? Se va a ejecutar de línea por línea. Puede programarse para correr cada día o simplemente cuando le demos condiciones. Y se integra fácilmente con archivos. Debe depender porque, ojo, yo tengo la opción de que yo hago la carga de mi archivo CSV, ¿ok? O yo tengo la opción también de ya no generar carga, sino tengo la opción inclusive de crear mi propia tabla directamente aquí, que eso ya incluye más trabajo, ¿no? O sea, incluyo mi información de forma directa y luego yo genero carga. Eso es más difícil. Eso es mucho, mucho más difícil. Hasta confuso. Por eso que es mejor, trabajan siempre por archivos SVO. ¿Ok? En investigación, por ejemplo, también se trabaja por CSVs, ¿no? Porque estamos hablando de base de datos. Estamos trabajando datos de sí, no, frecuentemente, normalmente, siempre, nunca. O sea, estamos trabajando de repente por escalas de respuestas que tranquilamente se puede realizar de esa manera también. ¿Ok? Volvemos por aquí. Generar reportes, enviar alertas, actualizar de forma automática. Listo. Los scripts, ya antes de darles un ejercicio final, okay, antes de mostrarles el ejercicio final, es una temperatura, por ejemplo, de 88. Si la temperatura es mayor, la temperatura es más. Si no, todo el mundo. ¿Qué hace ese script? Evaluar una condición. Ya les he comentado anteriormente, comprobamos si la temperatura supera un límite de seguridad.
y emite una alerta, que es lo que digo, si está todo en orden o si de repente la temperatura se eleva. Hay conceptos clave que ya hemos visto acá también en el ejercicio que les mostré, que ejecuta acciones diferentes según una condición. Evaluamos riesgos y tenemos una salida sin intervención de alguien. La iteración de datos, ya la última parte, ya la iteración de datos. Existen valores de datos, ok, iteración de datos. Por ejemplo, ¿cuáles valores? ¿Cómo itero yo? Lo que pasa es que yo puedo generar valores, digamos, en forma de una cadena, una lista. Entonces, por un valor T que tenga valores, perdón, para un valor T que esté dentro de estos valores, ok, y que este sea mayor a 80, en este caso tengo dos nomás, imprimo, solamente voy a imprimir los que superan ese límite. O sea, va a generar una alerta, ¿no? Una alerta. Una alerta que se va a llamar, por ejemplo, una alerta que se va a llamar supera el límite. Alerta T. Y esta T que está aquí, en este caso, ¿cuál sería? 70, bueno, 82 o 90. ¿Ok? El call se resuelve para alerta 82 supera el límite o 90. ¿Qué hace este script? Repite una acción para cada valor y evalúa si cada temperatura supera o imprime solamente cuando esta corresponde. Un concepto clave que ya estamos repasando varias veces, el for. Estamos hablando de una condición normal dentro de un ciclo y obviamente estamos automatizando porque ya no lo vamos a hacer por Python, no, Python lo va a hacer por nosotros. ¿Ok? Listo. Ahora, un último ejercicio. Ya mira, un último ejercicio. Esto lo voy a modificar. Mira. Por eso el ejercicio también es guiado, no se preocupe. Mira. Esta es la última parte ya, nos vamos a tomar estos últimos minutos, ¿ok? Estos últimos minutos para hacer esta pequeña parte. Lo voy a mostrar. Este es el ejercicio que yo les he mostrado ahí en el Colab, ¿ok? Hemos construido un análisis técnico que prácticamente clasifica el riesgo. Hemos analizado el dataset en conjunto y hemos generado un archivo en alertas con indicadores. También hemos visualizado gráficamente las operaciones y hemos integrado todo para que sea automatizado. Yo les daría tal vez una pequeña extensión, ¿no? Ya se los dejo a modo de práctica, entre comillas, ¿no? Es modificar los umbrales y evaluar cómo cambia la clasificación, creando una alerta si hay más de 100 casos de alto riesgo. Entonces, acá les doy más o menos el código y se puede utilizar Groovy, ¿no? Como una especie de datos, se los doy, ¿no? Para calcular el porcentaje de riesgo alto por tipo de producto. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo les voy a dar algo más interesante para ahora. Miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En el entorno de un mantenimiento industrial, vamos a ir ya a un caso más especial. En el entorno de mantenimiento industrial, uno de los mayores retos es anticiparse a las fallas de que ocurran. Entonces, es fundamental para poder analizar esos datos, por ejemplo, detectar patrones que identifiquen desgaste. Entonces, aquí vamos a trabajar básicamente en una condición realista, llamada, bueno, ya tenemos el mismo dato, el cual recupera toda la información que hemos visto anteriormente. ¿Cuál es el objetivo? Identificar condiciones de riesgo. La primera, vamos a cargar los datos, que ya lo sabemos cómo hacer, vamos a clasificarlos según riesgo alto, medio, bajo, etcétera. Vamos a agregar la clasificación con una nueva columna en el data frame, que eso también ya lo vamos a ver ahorita. Vamos a visualizar las variables según el comportamiento de la temperatura y el torque. Vamos a comparar también los niveles de temperatura mediante un gráfico tipo de cajas, boxplot. ¿Ok? Vamos a analizar por tipo de producto, ¿ok? Calcular qué porcentaje de operaciones de cada tipo HLM están clasificadas. Y vamos a representar estos porcentajes. Y por último, una alerta automática para guardar y luego detectar sin operaciones críticas. Vamos a verlo por acá. Yo lo tengo aquí. Ya lo estaba, lo generé, digamos, acá, ¿ok? En un blog de notas. Vamos a reemplazarlo poco a poco, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ir copiando poco a poco los fragmentos. Primero, tenemos lo que es importación de librerías, ¿ok? Ya sabemos que es para cargar y manipular datos de tipo tabla, perdón, ¿ok? Vamos a abrirlo, graficar en 2D, el Seaborn es para visualizaciones de datos estadísticos.
Voy a generar aquí una tablita en la parte final, miren, aquí en la parte final voy a poner acá vista código. Y donde dice esto aquí, voy a copiar, y voy a utilizar mi teclado porque no funciona mi teclado control, ¿sí? Y lo vamos a colocar yendo, ya está, abierto, ¿ok? Ya está bien. Ahora, la segunda parte, por ejemplo, la carga de exploración del dataset. Vamos a cargar el archivo, ya saben cómo hacerlo, ver la estructura del data frame, es decir, vamos a tener una información general y luego cuántas filas, tipo de datos y datos nulos y dar una estadística aproximada, ¿ok? Todo esto de acá también lo vamos a copiar y vamos a ver o analizar el resultado que nos dé. Vamos a analizar acá otra vez código, ¿ya? Vamos a copiar aquí. Copia. Acá. Es la misma información que vimos anteriormente. Pero acá estamos, digamos, segmentando mejor la información que nos dé como información general del archivo, o sea, información general del archivo, que es, digamos, el título del resultado, y la segunda parte sería las estadísticas descriptivas de cada variable, ¿no? Que en otras palabras sería el promedio, el máximo, el mínimo, etcétera. ¿Ok? Solamente estamos sacando de la proceso de temperatura, el torque y el tool wear. Nada más. Listo. ¿Cuál es la siguiente parte? La clasificación, por ejemplo, del riesgo operacional. ¿Ok? Clasificación del riesgo operacional. Por ejemplo, esta clasificación de ese riesgo es la función que nos va a permitir a nosotros llamarle alto, medio o bajo. Es lo mismo que utilizamos anteriormente. Es lo mismo. ¿Ya? Bien, nuevamente, creamos un código. Que si quieren lo hacen todo de frente, no hay problema. Y acá lo estamos haciendo paso a paso porque hay que ver cómo reacciona cada uno de los fragmentos de código. ¿Ok? Cada uno de estos fragmentos de código. Entonces acá, disculpen la bulla, acá a veces a mí me distrae bastante eso, que hay mucha bulla. Ok, que hay mucha bulla. Listo, ya lo creo. Ok, acá es la información, ya les había comentado los datos que hemos obtenido, acá los datos del CSV. Acá tenemos tres datos tipos de float, 9 enteros y 2 tipo objeto. Ok, listo, ya creamos esto. Ahora, la siguiente parte, ¿cuál sería? Ya, la siguiente parte, ¿cuál sería? Ya tengo la clasificación del riesgo. La siguiente, la siguiente parte, ¿cuál sería? Por ejemplo, uy, acá me había faltado, no lo terminamos. Vamos a copiar esto. Hasta ahí estaba bien. Voy a copiarlo completo. Wow, casi se escucha fuerte, ¿no? Y eso que estoy con los ojos cerrados, con las ventanas cerradas, digo. Se escucha bien fuerte. Listo, acá hemos generado la función que clasifica el riesgo, ¿no? Es definición de clasificación de riesgo, alto, medio, bajo. Aplicamos la función a cada fila para poder nosotros obtener un resultado, o sea, extraer un resultado y agruparlo desde un conjunto de información y mostrarlo en el número por niveles de riesgo. En este caso, le hemos sacado como distribución de niveles, de riesgo, claro, bajo, medio, alto. ¿Ok? Ya lo tenemos. Listo. La siguiente parte es el punto 4, el punto 4 que tiene que ir con todo. El punto 4 que tiene que ir con todo. Estoy aquí. ¿Okay? Otra vez generamos un código. Bueno, mañana ya no va a haber bulla, chicos, porque mañana es domingo, ¿no? Abrimos. Ya están escribiendo los vecinos. Ya, ya. Visualización de variables críticas. Por ejemplo, el gráfico, y ojo, esto es full gráfico ya. Estamos generando un gráfico de líneas, ojo. Un gráfico de líneas para poder comparar, por ejemplo, la temperatura, los torques y luego la evolución de esta temperatura. Por ejemplo, acá esta evolución de temperatura y torque es una comparativa, ¿ok? Y luego este boxplot lo que va a hacer es generar una temperatura según el riesgo. Miren, vamos a bajar un poco.
Ok, primero, esta es la temperatura, ¿no? Más o menos la temperatura del proceso va alrededor de 300. Tenemos una evolución de temperatura y torque temporalmente. Mientras que el torque se está manteniendo entre 0 y 50. ¿Ok? Acá podríamos sacar varias interpretaciones, ¿correcto? ¿Ok? De esto o sea, se mantiene muy estable, pero el torque es muy variable, ¿no? Muy ruidoso, en otras palabras. Y la temperatura sí está prácticamente controlada. ¿Ok? La temperatura según el riesgo en el box plot, que según el riesgo también se clasifica, como lo vimos anteriormente, ¿no? O sea, el riesgo que está en 309 y 311, más o menos vemos cuál es el conjunto o cómo es la varianza o variación de cada una de ellas, ¿ok? Entonces, esto también ayuda a entender, digamos, de acuerdo al bajo, medio, alto, el conjunto de resultados de acuerdo a la máquina que estemos evaluando, de acuerdo al dato que estemos comparando. Ya está, se acabó. Tenemos otro más, por ejemplo, en análisis según categoría. ¿Ok? En análisis según categoría. Este análisis según categoría es básicamente para hablar de porcentajes y trabajarlo también por gráfico de barras. Miren, por ejemplo, como generamos otro más aquí, ampliamos, ¿listo? Entonces, el porcentaje de operaciones con riesgo alto por tipo de producto. ¿Ok? Acá utilizamos Groovy, ¿ok? El Groovy para hacer justamente lo que les había pedido como esa tareita, y bueno, que ya prácticamente está hecha ya. Aplicamos Lambda, ¿ok? Lambda que es una especie de también función nueva. Ya mañana les voy a reconfirmar una vez más. Lambda. Ok, vamos a hacer una especie de calcular el porcentaje de operaciones con riesgo por tipo. Entonces, esto lo vamos a utilizar a través de la función Groupy, ¿ok? Y vamos a utilizar lambda. Lambda para poder segmentar un poco entre el alto, ¿ok? Segmentar el tipo de riesgo alto, ¿ok? Utilizando utilizando el tipo de producto que sea al 100%. Estamos utilizando una longitud una longitud del dato que vamos a extraer del CSV al 100%, ¿ok? Entonces, el print es un porcentaje de riesgo alto y el gráfico es simplemente el mismo que habíamos conversado anteriormente. Miren el resultado que saco. ¿Ok? Lo único que hemos hecho es agrupar el alto, medio, bajo, pero por porcentaje. ¿Ok? Entonces, lo que nos ayudó básicamente a hacer el porcentaje es el Groovy. Groovy. ¿Ok? Listo. Importantísimo, chicos. Algo más, el 6 y es el final ya, prácticamente. Es el final, es el número 6. Copiar código. Estoy utilizando teclado porque no me funciona el teclado en pantalla. Perdón, no me funciona el teclado ya de mi tecla control. Y esta es la parte final, ¿no? Es básicamente la exportación de resultados. Entonces, yo quiero generar operaciones por riesgo alto, ya se me genera el archivo, miren, una vez más. Eh, el archivo de operaciones de riesgo alto exportado con éxito, una alerta, ¿no? Una alerta que me permita a mí ver la cantidad cantidad crítica que tenga, por ejemplo, que ya llegue al alto, okay, que compare inclusive, ¿no? Si hay más de 100 operaciones críticas detectadas, revisar el proceso. Si no, todo está bajo control. Entonces ya puedo inclusive dar algún tipo de condición, lo que me permita controlar básicamente el tiempo y mis recursos que tenga yo a la disposición. ¿Ya? Chicos. Esto básicamente lo que hemos hecho hoy día de hoy es una, una corrida de la información, una corrida muy práctica. He tratado de ser lo más práctico posible y no teórico posible, ¿no? Para que me puedan entender rápidamente la idea. Como cierre, ¿qué les diría? Pero esto creo que ya no es necesario porque, bueno, ya igual lo voy a dejar por si acaso. El cierre de clase, chicos. El Python es ideal para automatizar procesos técnicos, ¿ok? Ya hemos visto varias veces que podemos automatizar procesos técnicos. Les he enseñado relacionar básicamente desde un archivo CSV, podemos tomar
o no archivos CSV tomados desde campo. A través de la programación de Python podemos generarnos reportes, información que nos permita graficar el resultado, desempeño o comportamiento que tengamos. Aprendimos a importar librerías y leer archivos y creamos scripts simples con alertas. ¿Ok? Eh, de todas maneras, les dejo esto, ¿no? Como una tarea sugerida, ¿no? Cambiar el umbral de desgaste de 200 a 250 a 200 y observar resultados. Filtrar, por ejemplo, torques y crear el gráfico para comparar según las variables. O sea, básicamente una tarea ahí sugerida nada más, que espero ya lo puedan realizar, ¿no? Para que lo puedan más o menos tener a su disposición, ¿ya? Igual lo vamos a resolver ya el día de mañana, ¿ok? Espero, por favor, que les haya gustado, o al menos que me hayan podido entender la mayor parte de la cantidad de problemas. Yo les pido, si tienen alguna pregunta, me pueden dar sus comentarios. Estoy a su disposición en este momento. Si tienen una consulta, pregunta, si todo está bien, no hay ningún problema. Voy a ampliar esto. ¿Todo está bien? Perfecto. Perfecto. Ah, nota, Kawaya, dime, te escucho. Ah, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí que sí. Eh, Sobre las librerías, ¿eso dónde puedo encontrar? ¿Qué funciones tienen? ¿O eso está directamente en Python? Ya, las librerías se instalan directamente acá. Mira, por ejemplo, vamos a colocar una código. Por ejemplo, pip install Seaborn. ¿Correcto? Todo se instala solo, mira. ¿Ves? Ya lo tengo ya. Ahora, ¿quieres más información de librerías? Bueno, la puedes Sí. tener directamente de la página de Python, es verdad. O bueno, si no, te la puedo también dar. Pero es una lista bien extensa, las puedes instalar una por una. Te instala una por una. No, no, más o menos, ¿dónde se encuentran, digamos, qué funciones hay en esas librerías? Ya. ¿O su bibliografía o cómo? Ya, está bien. Eh, mm, a ver. ¿Quieres encontrar más información, por ejemplo, de lo que se encuentra dentro de, a ver, por ejemplo, de la función de, a ver, de Matplot de pandas? Se pondrá acá Python. Hay una página, todo lo que se encuentra dentro de acá de Python, digamos, pandas tiene una serie de funciones. Lo vas a encontrar en la página web del mismo Python. Yo mañana te voy a traer directamente la página web. Todo está en su página web. Todo está en su página web. Y ellos te dicen más o menos qué esta librería, qué esta biblioteca, cuáles son las funciones que tú puedes jalar directamente de aquí. Mañana te lo traigo, ya, porque ahorita ya estamos con el tiempo, pero mañana te lo traigo si me permites, no te preocupes. Yo te voy a dar toda esa información, al menos de dónde sacar, ya, porque cada librería, sea Seaborn, Matplotlib, sea de repente eh, la de Pandas, NumPy o cualquiera de ellas, tiene, digamos, una teoría. Tiene una teoría. ¿Está bien? Está bien, algo similar como en MATLAB, como MathWorks, ¿no? Algo así tienen, ¿no? Sí, solamente que acá está muy sintetizada, está muy simplificada. Ya lo de MATLAB, digamos que las librerías son no las vas a ver como código, sino las vas a usar como una herramienta de forma directa. ¿Ok? O sea, por ejemplo, en este caso, yo te había puesto aquí, ¿no? Mira, tú ves, por ejemplo, Google from acá. Por ejemplo, esto, ¿no? En esta parte, mira. Por ejemplo, tienes acá import pandas SPD, numpy, etcétera, pero acá ya le llama good pandas, ¿no?
Entonces, yo tengo allá de cierta forma una especie de fichero que me permite hacer cierta instrucción. Pero yo no lo voy a trabajar de esa manera, yo lo voy a jalar directamente con CutPandas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no lo vas a ver como un código, ¿no? Como, por ejemplo, MATLAB. MATLAB lo que yo hago es, prácticamente trabajo sobre scripts. Los scripts como scripts, ¿no? Defino mis funciones como script y los voy utilizando. Acá no. Acá de frente, acá es muy, muy rápido. Por eso que Python se ha vuelto muy fácil de programar, ¿no? Importas y de frente utilizas. Y todo ya está hecho ya, en otras palabras. Todo viene prácticamente hecho. Ese es el tema con Python. Mira, entonces, todo está definido ya. Lo que sí te prometo, mañana me haces acordar, hay una información, lo que sí me acuerdo es por ejemplo, qué cosa yo puedo encontrar directamente de Matplotlib, qué cosa puedo encontrar de Seaborn, qué cosa encuentro en Pandas, qué cosa encuentro en NumPy, o sea, porque hay una teoría específica por cada una de ellas, y eso sí es verdad. Entonces, eso sí mañana sí te traigo. Ya está bien, gracias. Listo. Esa información me faltó. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna preguntita más? Mm, ¿Dónde estoy? Acá. ¿Alguna preguntita más? ¿Todo bien? Acá el texto, acá el assembly. Ujú. Sí está siendo grabada, hasta donde tengo entendido, sí está siendo grabada la clase. Listo. Bueno, chicos, los veo mañana. Ya tomé nota sobre el comentario de nuestro compañero Kawaya. Mañana continuamos ahora. Dime, Dime. disculpe, los recursos, ¿eso dónde lo va a subir a la página, Allá. no? Yo se lo comparto a la señorita, no sé si ella me permite, si no, se los paso por WhatsApp o se los comparto a la señorita y yo les voy a pasar tanto este de aquí, les voy a pasar los archivos que hemos generado, tanto el editable, o sea, les voy a pasar este de aquí, este que hicimos hoy día, ¿ok? Les paso todo esto, les paso el código completo también de esto de aquí, y les paso esto de aquí. Me olvidaba. Y hay una página web de donde saqué el archivo. Se llama Kaggle. Kaggle, ¿no? Así. Entonces yo le puse acá mantenimiento y me salió. Me salió aquí. O sea, le puse de esta página, lo descargué. Me había olvidado de decirles. Acá hay archivos CSV gratis. ¿Ya? Hay más, obviamente. Hay más archivos. Están gratis, ¿eh? Están libres. Entonces, por ejemplo, maintenance, por ejemplo, mantenimiento. Y acá, mantenimiento predictivo. Y acá hay archivos gratis, se llama CAG, ¿ok? Entonces acá pues te descargas uno y comienzas a hacer hacen lo que deseen con esto. Porque ya están prácticamente a la disposición de la persona que desee. Hay algunos que sí son con pago, obviamente. Por ejemplo, acá ya le ponen hasta TensorFlow, le ponen Seaborn, SQLearn, este ya es para procesamiento este es para Machine Learning. Este es Machine Learning, TensorFlow. Entonces ya es otra cosa ya. Poco a poco. Listo. Los recursos yo se los voy a pasar a la señorita, ahí sí es un tema que lo debo conversar con ella directamente. Pero no se preocupen, si no, se los paso por WhatsApp. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? Y ahora sí me presento por acá, mi cara. Así. ¿Todo bien entonces? Jóvenes, ha sido mucho gusto haberlos conocido. Cualquier comentario ya después me permite a mí seguir mejorando y obviamente les agradezco su atención. Eh, Muchas gracias, muy buenas noches. Me despido. Mañana nos vemos por última vez. Hasta pronto. Que les vaya muy bien. Bendiciones. Buenas noches.